Lectura de tarot para Aries. Tirada de 3 cartas para Aries. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 8 de copas, conocido como indolencia. Es una carta que simboliza el abandono, el desencanto y la necesidad de alejarse de situaciones emocionales que han perdido su significado o han agotado su potencial bajo la influencia de Saturno en Piscis y la esfera de Odo en el árbol de la vida. Esta carta representa un estado de agotamiento emocional donde el entusiasmo ha sido drenado y el placer ya no proporciona satisfacción en su representación visual. Las copas están dispuestas de forma desordenada y desmoronada, con un líquido estancado que apenas fluye, reflejando la decadencia y el deterioro emocional. Los lotos, símbolo de fertilidad y regeneración, han perdido su vitalidad, indicando que el flujo de la energía emocional se ha cortado y ha dado paso a la apatía y el vacío. Este simbolismo muestra que es momento de dejar atrás lo que ya no puede ofrecer crecimiento o satisfacción, aunque el proceso pueda resultar doloroso. En una tirada de tarot, el 8 de copas señala la necesidad de alejarse de situaciones, relaciones o proyectos que ya no aportan felicidad ni crecimiento. Puede representar el final de una etapa emocional, la ruptura con vínculos tóxicos o la decisión de abandonar una situación insatisfactoria. Esta carta sugiere que, aunque el proceso de separación pueda implicar dolor o incertidumbre, es necesario para abrirse a nuevas oportunidades y experiencias más gratificantes. También puede indicar agotamiento emocional por esfuerzos prolongados o situaciones que han llegado a un punto de saturación. Cuando se interpreta positivamente, es un llamado a la introspección y al coraje para buscar nuevos horizontes, dejando atrás lo que impide el desarrollo personal. El 8 de copas nos recuerda que aferrarse a lo que está vacío o desgastado solo prolonga el sufrimiento y que a veces, el verdadero crecimiento implica soltar, aceptar el cambio y caminar hacia lo desconocido con esperanza. En el cuerpo tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 9 de espadas encarna el tormento mental y emocional que surge de pensamientos obsesivos, miedos profundos o culpas no resueltas. Esta carta es el reflejo del sufrimiento interno exacerbado por la mente, creando una atmósfera de pesimismo y angustia asociada a Marte en Géminis. Indica una lucha interna violenta donde la energía destructiva se dirige hacia el propio individuo. En una tirada, puede presagiar insomnio, remordimientos o crisis existenciales. Sin embargo, también implica que estos tormentos son autoimpuestos y, por ende, pueden ser superados mediante la autoaceptación y el trabajo interno. La clave está en reconocer los patrones de pensamiento destructivos y transformarlos en comprensión y sanación. En el espíritu tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la carta del arte, atribuida a la letra hebrea Samet, que significa puntal, y asociada al signo zodiacal de Sagitario. Representa la alquimia interna y la síntesis de los opuestos. Es el complemento y la realización de la to-be, los amantes, mostrando el proceso de integración llevado a su culminación. Sagitario, como arquero, simboliza el enfoque, la dirección y la transformación mediante la voluntad. El simbolismo alquímico es central en esta carta. El león rojo y el águila blanca, que antes eran opuestos, se han fusionado, intercambiando sus colores y energías. El león, anteriormente símbolo del fuego y la pasión, se ha tornado blanco, representando pureza, mientras que el águila, símbolo del espíritu, ahora es roja, mostrando que ha sido impregnada con vitalidad. Esta transformación ilustra la gran obra alquímica, en la cual la materia prima es rectificada y elevada hacia su estado más puro. La figura central andrógina de la carta encarna la unión de las energías masculina y femenina, demostrando que la dualidad ha sido trascendida. Esta figura mezcla los líquidos de dos cálices, uno blanco y otro rojo,
representando la combinación del azufre y el mercurio alquímicos. El proceso alquímico simbolizado en esta carta también está relacionado con la flecha de Sagitario, que penetra el arco iris, uniendo los planos espiritual y material en una armonía perfecta. La palabra Keset, que significa arco iris, conecta los senderos del árbol de la vida entre Yesod, la luna, y Tiperet, el sol, destacando el proceso de iluminación. En una tirada de tarot, el arte sugiere equilibrio, transformación y la fusión de elementos opuestos para alcanzar una meta superior. Cuando aparece en su aspecto positivo, denota armonía, integración, creatividad y éxito a través de la cooperación. Sin embargo, si está mal dignificada, puede señalar desequilibrio, confusión o la falta de dirección. La carta invita al consultante a integrar las diversas partes de su ser y a trabajar en la transformación interna para lograr la plenitud y el logro de la gran obra. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Tauro. Tirada de 3 cartas para Tauro. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la carta de la lujuria, también conocida como fuerza en otras barajas. Está representada por la letra hebrea Tet, que significa serpiente, y se asocia al signo de Leo. Regido por el sol, esta carta encarna la energía primal, el deseo y el poder del instinto canalizado hacia la creación y la trascendencia espiritual. Su figura central muestra a una mujer conocida como la Mujer Escarlata, cabalgando sobre una bestia de 7 cabezas, las cuales representan los 7 pecados capitales que ahora están dominados y transformados en fuerzas creativas. La mujer sostiene en alto el Santo Grial, que está lleno de la sangre de los santos, un símbolo del sacrificio y la energía vital absorbida para alimentar la creación y la iluminación. La carta representa el estado extático en el cual el poder del deseo y el placer no se reprimen, sino que se utilizan para alcanzar la realización espiritual. Es el acto de rendirse a las fuerzas naturales del universo, permitiendo que éstas se expresen de manera creativa y poderosa. En el fondo de la carta, las 10 esferas de luz aluden a los Sepirot, indicando que esta energía se conecta directamente con la estructura del árbol de la vida. La lujuria no es simplemente un deseo físico, sino el principio de la unión divina, donde el placer y el sacrificio se entrelazan. La carta también se relaciona con la sucesión de los eones, específicamente León de Horus, donde la energía de la voluntad y el deseo se manifiestan sin restricciones. La imagen de la bestia es un símbolo de poder crudo, pero bajo el control absoluto de la mujer, quien ha alcanzado la maestría sobre sus pasiones. Este dominio no implica represión, sino integración y utilización de la energía sexual como un medio para el logro de la gran obra. En una tirada de tarot, esta carta sugiere fuerza interna, pasión y la capacidad de canalizar el deseo hacia el logro de metas elevadas. En su aspecto positivo, denota poder, coraje y el dominio sobre los propios instintos. Sin embargo, en su lado negativo, puede advertir sobre excesos de control o la falta de dirección al manejar los deseos. Esta carta invita al consultante a abrazar su poder interior, confiar en su fuerza y permitir que su pasión lo guíe hacia la transformación y el éxito. En el cuerpo tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la emperatriz, atribuida a la letra hebrea Dalet, que significa puerta, y el planeta Venus representa la manifestación suprema del principio femenino y creativo en el árbol de la vida. Dalet conecta a Chokma, sabiduría, combina entendimiento, uniendo al padre con la madre en un vínculo que está por encima del abismo. Esta carta encarna la fórmula fundamental del universo basada en el amor y la armonía, y su naturaleza está intrínsecamente ligada a la continua procreación del cosmos. Su figura, sentada en un trono adornado con llamas azuladas, sugiere su nacimiento de las aguas primordiales, el elemento femenino,
mientras que el loto de Isis que sostiene en su mano representa el poder pasivo de lo femenino. El loto, con raíces en la tierra y pétalos abiertos hacia el sol, es una manifestación viviente del Santo Grial, un símbolo de la fertilidad divina. Los símbolos que la rodean, como las abejas, el gorrión y la paloma, refuerzan su relación con la vida, la procreación y la continuidad de la naturaleza. El cinturón zodiacal que la envuelve y los bordados de peces y flores de lis en el suelo bajo su trono simbolizan su conexión con los ciclos cósmicos y la regeneración continua. Su heráldica dual incluye al pelícano, que se sacrifica para alimentar a su descendencia, y al águila blanca, símbolo de perfección alquímica. La figura representa la totalidad del proceso creativo, desde la fertilidad hasta el sacrificio necesario para la renovación y el equilibrio. En una tirada de tarot, la emperatriz anuncia abundancia, fertilidad y la creación de nuevas oportunidades. Puede significar el inicio de proyectos, el desarrollo de relaciones amorosas o el crecimiento material y espiritual. Su energía armonizadora sugiere también protección y cuidado, pero en un contexto negativo puede advertir sobre excesos, dependencia emocional o falta de dirección. La carta invita al consultante a conectar con su creatividad interna y a nutrir sus aspiraciones, asegurando que el amor y la belleza sean los pilares de su éxito. En el espíritu tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 2 de espadas representa el equilibrio mental precario, un estado en el que las tensiones opuestas encuentran una tregua momentánea. Su energía proviene de la interacción entre la dualidad y la necesidad de armonía, evocando la calma después del conflicto inicial. En este punto, la mente se enfrenta a decisiones importantes que deben ser consideradas cuidadosamente sin prisa ni impulsos. La carta muestra cómo las diferencias pueden ser reconciliadas temporalmente, aunque bajo una atmósfera frágil, pues la verdadera resolución aún está distante. Asociada a la luna en Libra, sugiere sensibilidad emocional combinada con un juicio justo. En una tirada, simboliza acuerdos, negociaciones o pausas estratégicas en medio de disputas. También puede indicar la necesidad de introspección, donde la paz interior depende de la capacidad de la persona para analizar sus pensamientos y emociones contradictorias. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Géminis. Tirada de 3 cartas para Géminis. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de espadas, conocido como la raíz de los poderes del aire. Encarna la fuerza primordial del intelecto y la comunicación en su forma más pura y no manifestada. Representa el primer impulso de la mente analítica, el corte limpio de la lógica y la capacidad de discernimiento que atraviesa la ilusión para revelar la verdad asociada a Keter en el árbol de la vida. Esta carta simboliza la energía creadora del pensamiento antes de que tome forma concreta. Es una explosión de potencial mental, una idea seminal que aún no ha sido moldeada, pero que contiene la promesa de nuevos conceptos, inspiración y claridad intelectual. El As de espadas también señala la posibilidad de tomar decisiones definitivas o enfrentarse a desafíos con la mente afilada. En una tirada, indica un momento crucial donde la verdad emerge de manera contundente, revelando secretos o destruyendo falsas percepciones. Puede augurar confrontaciones verbales, resoluciones legales o el inicio de un proceso intelectual profundo. En el cuerpo tienes a la carta de As de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el As de copas, conocido como la raíz de los poderes del agua. Representa el origen supremo de las emociones, la intuición y la fertilidad espiritual. Esta carta es un símbolo del Santo Grial, un recipiente sagrado que encarna el poder receptivo y creador del principio femenino. Su significado es profundamente místico,
pues en ella se manifiesta la conexión con Vina, la gran madre del árbol de la vida, y el océano primordial de donde surge la creación. La copa se llena con el flujo de la vida y es alimentada por la energía lunar, mostrando la capacidad de gestar, nutrir y dar forma a nuevas realidades emocionales. Su estructura contiene elementos esenciales: el agua, el vino y la sangre como fluidos de transformación espiritual. Por encima, la paloma del Espíritu Santo desciende, marcando una bendición divina y la consagración de sus aguas sagradas. La relación entre el contenido de la copa y la luna resalta su aspecto cíclico, asociado con la renovación constante de las emociones y la creatividad en su sentido más profundo. Esta carta sugiere que el potencial de la vida emocional está en su apogeo, pero aún espera manifestarse en una tirada de tarot. Este arcano anuncia un nuevo comienzo espiritual o sentimental, el nacimiento de vínculos profundos o de una conexión emocional intensa. Puede indicar fertilidad, inspiración artística, así como intuiciones que brotan del subconsciente. Cuando aparece, nos invita a abrirnos al flujo de sentimientos, aceptar las emociones en su estado más puro y a aprovechar el poder de la receptividad como un medio para crecer. También señala que es momento de confiar en el flujo natural de la vida, permitiendo que las experiencias emocionales sean la semilla de algo mayor, ya sea en el ámbito amoroso, creativo o espiritual. En el espíritu tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 10 de copas, conocido como saciedad. Representa el punto culminante de la realización emocional y la satisfacción plena, pero también lleva implícito una advertencia sobre el exceso y la saturación bajo la influencia de Marte en Piscis y la esfera de Malkut en el árbol de la vida. Esta carta muestra el final de un ciclo emocional en el que todo lo deseado ha sido alcanzado, pero el gozo comienza a decaer debido al exceso de indulgencia o complacencia en su representación visual. Las 10 copas están dispuestas de acuerdo con el árbol de la vida y desbordadas por un líquido que fluye sin control, simbolizando que la abundancia ha superado su límite y se ha convertido en algo inestable. Marte, con su energía destructiva, sugiere que lo que antes ofrecía alegría puede haberse convertido en una fuente de estancamiento o agotamiento. En una tirada de tarot, el 10 de copas simboliza la felicidad familiar, la armonía emocional y el logro de los ideales sentimentales, como el amor duradero. La estabilidad en el hogar puede representar matrimonios felices, relaciones plenas o proyectos emocionales exitosos. Sin embargo, también advierte sobre la posibilidad de que esta saciedad derive en apatía, aburrimiento o falta de propósito una vez alcanzado el objetivo. En un contexto negativo, puede señalar relaciones o situaciones que aparentan ser perfectas pero que internamente han perdido su vitalidad. Esta carta nos insta a disfrutar de los logros, pero sin olvidar la importancia del crecimiento continuo. La renovación emocional nos recuerda que el estancamiento es el enemigo del desarrollo, y que incluso en momentos de plenitud, debemos estar abiertos a nuevas experiencias que mantengan viva la chispa emocional. Así, el 10 de copas invita a celebrar la felicidad presente, pero con la sabiduría de no darla por sentada ni permitir que el exceso la consuma. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Cáncer. Tirada de 3 cartas para Cáncer. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el Caballero de Oros, conocido como el Guerrero de la Tierra. Simboliza la estabilidad, el enfoque y el compromiso en el trabajo duro y la consecución de objetivos materiales a largo plazo. Este caballero es el arquetipo del trabajador diligente, responsable y constante, cuya dedicación lo lleva a avanzar de manera firme y segura en sus proyectos, sin prisas ni distracciones. Influenciado por el signo de Tauro, el Caballero de Oros es práctico, persistente y meticuloso,
con una profunda conexión con el mundo material y una visión clara de los logros a alcanzar en su representación visual, el caballero aparece montado en su corcel, avanzando con determinación, mientras sostiene una moneda o disco que simboliza la concentración en sus metas materiales. Su actitud de firmeza y disciplina lo hace confiable y responsable, pero también puede ser percibido como lento o rígido debido a su enfoque inquebrantable en la estabilidad. En una tirada de tarot, el Caballero de Oros sugiere que el consultante está en una fase de esfuerzo constante hacia un objetivo material o profesional. Puede indicar un momento en el que es necesario mantener el rumbo, actuar con paciencia y no apresurarse a alcanzar los resultados, ya que el éxito a largo plazo solo se logra con trabajo constante y una fuerte disciplina. Esta carta también puede señalar la presencia de una persona en la vida del consultante que encarne estas cualidades, alguien confiable, serio y comprometido con el logro de resultados tangibles y estables. En el contexto negativo, el Caballero de Oro podría advertir sobre la rigidez excesiva, la falta de flexibilidad o la tendencia a quedar atrapado en la rutina sin explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, en su esencia más profunda, el Caballero de Oros nos enseña que el éxito material y profesional requiere perseverancia, dedicación y un enfoque constante, sin dejarse influenciar por la impaciencia ni la búsqueda de gratificación inmediata. En el cuerpo tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo la estrella, asociada a la letra hebrea E, que significa ventana, y al signo zodiacal de Acuario, el portador del agua, simboliza la esperanza, la inspiración y la claridad espiritual. Representa a Nuit, la diosa del cielo estrellado, personificada como una figura femenina que vierte el agua eterna de la vida desde dos copas. La copa dorada, sostenida por encima de su cabeza, derrama agua sobre sí misma, simbolizando la renovación constante y las posibilidades infinitas del universo. Esta agua es también leche, aceite y sangre, todos fluidos vitales que expresan la naturaleza cíclica de la creación. La copa plateada en su mano izquierda vierte el licor inmortal, conocido en diversas tradiciones como el Amrita, nepente o ambrosía, sobre la unión de la tierra y el agua, indicando que la energía divina nutre el plano material y lo conecta con lo trascendental. Detrás de la figura, la esfera celestial está dominada por una estrella de 7 puntas, símbolo de Venus y del amor divino que impregna todas las cosas. La estrella también resuelve el universo en sus elementos esenciales, presentando la existencia como un proceso de renovación perpetua donde las categorías del ser se transforman constantemente. El fondo de la carta muestra una representación visual de la idea de infinitud y energía universal, reflejada en el primer capítulo del libro de la ley. Además, la rosa y la confluencia de la tierra fértil, conectada al gran mar divina, refuerzan su relación con la Gran Madre y su función de matriz de vida y regeneración. En una tirada de tarot, la estrella promete esperanza, iluminación y la realización de los sueños. Cuando está bien dignificada, sugiere guía divina, claridad de propósito y ayuda inesperada, lo que permite al consultante encontrar su camino incluso en momentos de confusión. Sin embargo, en su aspecto negativo, puede advertir sobre errores de juicio, ilusiones o sueños poco realistas. Esta carta invita al consultante a confiar en el flujo del universo, permitiendo que su intuición lo guíe hacia la renovación y el cumplimiento de su destino. En el espíritu tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 4 de copas, conocido como lujo, representa una etapa emocional donde el placer ha llegado a su punto de saturación, y la energía emocional, en lugar de fluir libremente, se encuentra estancada o inactiva, influenciada por la luna en Cáncer y la esfera de Chesed en el árbol de la vida. Esta carta habla de un estado en el que la satisfacción inicial ha empezado a desvanecerse debido a la estabilidad excesiva y la falta de estímulos nuevos. En su representación visual, las 4 copas,
dispuestas de forma estable pero estática, flotan sobre un mar ondulante, reflejando el potencial emocional que no se está aprovechando plenamente. Un loto dividido, en lugar de derramar su esencia abundantemente, muestra una disminución en el flujo, indicando un colapso gradual de la inspiración y el deseo. Este simbolismo ilustra la falta de gratitud o la incapacidad de apreciar lo que se tiene, llevando al aburrimiento, la apatía y el tedio emocional. En una tirada de tarot, el 4 de copas sugiere momentos en los que el consultante puede sentirse insatisfecho o desconectado. Incluso cuando las circunstancias externas parecen favorables, puede señalar una falta de motivación o interés en la vida amorosa, las relaciones o los proyectos creativos. Esta carta es una advertencia para salir del estado de letargo, valorar lo que se tiene y buscar nuevos estímulos antes de que la inercia emocional se convierta en un obstáculo. También puede indicar una necesidad de introspección y de reconectar con el propósito interno para recuperar la pasión y el entusiasmo. Cuando se interpreta positivamente, puede ser una invitación a reflexionar y encontrar el equilibrio entre el disfrute y la responsabilidad emocional, transformando la apatía en gratitud activa y redescubriendo el placer en los pequeños detalles de la vida. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Leo. Tirada de 3 cartas para Leo. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de Reina de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La Reina de Bastos encarna el poder de la creatividad, la confianza en sí misma y la capacidad de liderazgo, todo envuelto en la energía cálida y carismática del fuego. Representa el fuego del agua, mostrando la fusión entre la inspiración y la emoción. Su presencia es magnética, y su energía es fértil, capaz de inspirar a otros y fomentar el crecimiento de proyectos. En la imagen se la ve en un trono rodeada de símbolos de vitalidad y fertilidad, destacando su naturaleza protectora y generosa. En una tirada de tarot, esta carta representa a una persona apasionada, creativa y segura de sí misma, o a un periodo donde el consultante necesita encarnar estas cualidades. Puede señalar éxito en el ámbito profesional, creatividad en expansión o la influencia positiva de una mujer fuerte. Sin embargo, también puede advertir sobre la necesidad de moderar el orgullo y evitar el autoritarismo. En el cuerpo tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 6 de bastos, conocido como victoria, representa el triunfo sobre las dificultades y la culminación exitosa de los esfuerzos previos. Relacionada con Tiperet, esta carta simboliza el equilibrio entre el poder interno y la manifestación externa del éxito. Los bastos elevados en forma de trofeo indican el reconocimiento, el logro y la validación pública de los esfuerzos personales. Este es un momento de gloria donde los resultados obtenidos son visibles y celebrados por otros. En una tirada de tarot, el 6 de bastos es un símbolo de éxito, honor y reconocimiento. Puede indicar logros importantes en el trabajo, victorias personales o la culminación exitosa de proyectos. También es una señal de que el consultante ha superado obstáculos significativos y se encuentra en un punto donde puede disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, esta carta también advierte sobre el riesgo de la soberbia y la necesidad de mantener la humildad para seguir avanzando. En el espíritu tienes a la carta de Rey de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El caballero de bastos simboliza el fuego en su forma más dinámica, apasionada y enérgica, representando el impulso hacia la conquista y la acción directa asociado con el elemento fuego de fuego. Esta carta muestra a un guerrero montado sobre un caballo en movimiento, rodeado de llamas, lo que refleja su naturaleza impetuosa y su afán por liderar nuevos desafíos. Este caballero es un pionero, lleno de coraje y determinación, pero también puede ser impulsivo, llegando a actuar antes de pensar. En una tirada de tarot,
El caballero de bastos sugiere la llegada de cambios rápidos, viajes, o el inicio de proyectos con gran entusiasmo. También indica situaciones que requieren tomar la iniciativa con valentía y sin dudar. No obstante, advierte sobre la posibilidad de actuar de forma imprudente, por lo que el consultante debe asegurarse de mantener el equilibrio entre la acción y la reflexión. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Virgo. Tirada de 3 cartas para Virgo. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el Príncipe de Bastos, conocido también como el Príncipe del Carro de Fuego, simboliza el poder del fuego del aire, la energía en movimiento constante, que combina creatividad y acción estratégica. Este príncipe es el portador de una voluntad que se manifiesta rápidamente, sin restricciones, impulsado por ideas visionarias. Su carro, arrastrado por leones o bestias de fuego, refleja su pasión indomable y su deseo de exploración y conquista. En una tirada de tarot, esta carta indica viajes, aventuras o cambios importantes en el horizonte. Puede representar la llegada de noticias emocionantes o una nueva oportunidad que requerirá coraje y una mentalidad abierta. También es un recordatorio de que el éxito depende de mantener el equilibrio entre la pasión y la disciplina, ya que el exceso de ímpetu puede llevar a resultados inesperados. En el cuerpo tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 8 de copas, conocido como indolencia. Es una carta que simboliza el abandono, el desencanto y la necesidad de alejarse de situaciones emocionales que han perdido su significado o han agotado su potencial. Bajo la influencia de Saturno en Piscis y la esfera de Odo en el árbol de la vida, esta carta representa un estado de agotamiento emocional donde el entusiasmo ha sido drenado y el placer ya no proporciona satisfacción. En su representación visual, las copas están dispuestas de forma desordenada y desmoronada, con un líquido estancado que apenas fluye, reflejando la decadencia y el deterioro emocional. Los lotos, símbolo de fertilidad y regeneración, han perdido su vitalidad, indicando que el flujo de la energía emocional se ha cortado y ha dado paso a la apatía y el vacío. Este simbolismo muestra que es momento de dejar atrás lo que ya no puede ofrecer crecimiento o satisfacción, aunque el proceso pueda resultar doloroso. En una tirada de tarot, el 8 de copas señala la necesidad de alejarse de situaciones, relaciones o proyectos que ya no aportan felicidad ni crecimiento. Puede representar el final de una etapa emocional, la ruptura con vínculos tóxicos o la decisión de abandonar una situación insatisfactoria. Esta carta sugiere que, aunque el proceso de separación pueda implicar dolor o incertidumbre, es necesario para abrirse a nuevas oportunidades y experiencias más gratificantes. También puede indicar agotamiento emocional por esfuerzos prolongados o situaciones que han llegado a un punto de saturación. Cuando se interpreta positivamente, es un llamado a la introspección y al coraje para buscar nuevos horizontes, dejando atrás lo que impide el desarrollo personal. El 8 de copas nos recuerda que aferrarse a lo que está vacío o desgastado solo prolonga el sufrimiento y que a veces, el verdadero crecimiento implica soltar, aceptar el cambio y caminar hacia lo desconocido con esperanza. En el espíritu tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el Caballero de Espadas. Representa el ímpetu mental, la acción rápida y la búsqueda constante de desafíos intelectuales. Es una figura de liderazgo, decidido a seguir sus ideales sin detenerse ante obstáculos. Sin embargo, su naturaleza impetuosa puede llevar a decisiones precipitadas o conflictos asociados con el elemento aire. En su aspecto más dinámico, simboliza la inteligencia estratégica pero potencialmente caótica. En una tirada, indica cambios rápidos,
movimientos decisivos o confrontaciones verbales. También advierte sobre el riesgo de actuar sin considerar todas las consecuencias. Sin embargo, si se canaliza adecuadamente, esta energía puede generar soluciones ingeniosas y avances importantes. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Libra. Tirada de 3 cartas para Libra. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 3 de espadas. Manifiesta el dolor emocional que resulta del choque entre ideales y realidades, llevando a la desilusión. La tristeza o incluso el arrepentimiento se relaciona con la herida causada por la separación, la pérdida o la traición, reflejando cómo los conflictos mentales pueden generar sufrimiento duradero. La carta es una representación de la confrontación inevitable con la verdad dolorosa, pero también sugiere que atravesar este sufrimiento puede conducir a la sabiduría. Asociada a Saturno en Libra, implica la necesidad de aceptar la disciplina emocional y el aprendizaje que emerge de la adversidad. En una tirada, anuncia rupturas, decepciones o relaciones dolorosas. Sin embargo, también contiene una advertencia: no evadir el dolor, sino enfrentarlo como parte del proceso natural de sanación y desarrollo personal. En el cuerpo tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 4 de bastos, conocido como consumación. Simboliza el florecimiento de los esfuerzos iniciales y la obtención de resultados tangibles, llevando la energía creativa a su primera manifestación estable relacionada con Chesed. Esta carta representa la armonía, la celebración y el establecimiento de estructuras duraderas. Los 4 bastos, enmarcados en una figura cuadrada, indican un equilibrio entre la estabilidad y el dinamismo, así como la creación de un entorno propicio para el crecimiento continuo. Este es el punto donde el impulso inicial de las encuentra una forma concreta en la realidad. En una tirada de tarot, el 4 de bastos señala el logro de objetivos importantes, reuniones felices, celebraciones y la consolidación de relaciones o proyectos. Puede representar la culminación exitosa de una etapa y la preparación para nuevas metas. También sugiere la creación de bases sólidas, ya sea en el ámbito personal, profesional o emocional, y un periodo de paz tras el esfuerzo. En el espíritu tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de bastos, denominado valor. Representa la defensa firme de los logros alcanzados y la perseverancia ante nuevos desafíos. Relacionada con Netzach, esta carta sugiere la necesidad de mantenerse firme, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La imagen muestra a una figura enfrentándose a múltiples adversarios desde una posición de ventaja, lo que simboliza el coraje necesario para proteger lo que se ha ganado. En una tirada de tarot, el 7 de bastos indica desafíos inesperados y la necesidad de resistencia frente a la oposición. Puede reflejar situaciones donde se requiere firmeza, determinación y confianza en uno mismo. Aunque puede parecer que las probabilidades están en contra, esta carta promete que la victoria es posible si el consultante se mantiene firme en sus principios y defiende su posición con integridad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Escorpio. Tirada de 3 cartas para Escorpio. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el Hierofante, representado por la letra hebrea Bau, que simboliza un clavo. Está íntimamente relacionado con el signo zodiacal de Tauro, y su presencia indica la unión entre el microcosmos y el macrocosmos. Sentado sobre un toro,
rodeado de elefantes y los 4 querubines guardianes del santuario. El hierofante establece un puente entre los reinos terrenal y espiritual en el centro de la carta. Un pentagrama con un infante varón danzando dentro de un hexagrama representa la ley del nuevo eón, el del niño de los cuernos, que ha reemplazado al león del dios agonizante delante de él. La mujer escarlata ceñida con una espada refuerza la jerarquía del nuevo eón, sugiriendo que ya no es simplemente el vehículo de su contraparte masculina, sino una figura armada y militante bajo la influencia de Venus. Este cambio es parte del simbolismo mayor de la carta, en la que la mujer de pie y los 9 clavos aluden a la exaltación de la luna en este signo. El fondo azul oscuro del cielo estrellado de noche y la rosa de 5 pétalos que florece detrás del tocado fálico y refuerzan la naturaleza sagrada y misteriosa del hierofante, donde el simbolismo de la serpiente y la paloma alude al equilibrio entre amor y deseo. Además, los 3 anillos entrelazados en su vara representan la continuidad de los 3 eones, Isis, Osiris y Horus, cada uno con su fórmula mágica interconectada. Esta figura, profundamente vinculada al tiempo y a Saturno como señor del tiempo, se mueve en intervalos de 2,000 años, reflejando la evolución gradual de la corriente de iniciación. En una tirada de tarot, el hierofante representa el conocimiento sagrado. La tradición y la enseñanza espiritual puede indicar la necesidad de adherirse a un sistema de creencias o de aprender de una figura de autoridad. Cuando se interpreta positivamente, sugiere guía, sabiduría y conexión con lo divino. Sin embargo, en un contexto negativo, puede advertir sobre dogmatismo, restricciones impuestas o falta de originalidad. Esta carta anima al consultante a encontrar el equilibrio entre la tradición y la innovación, aprovechando los fundamentos sólidos para avanzar en el camino espiritual y personal. En el cuerpo tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 8 de oros, conocido como trabajo duro o perfección, representa el esfuerzo disciplinado y el enfoque en la mejora continua. Es la carta que simboliza la dedicación al trabajo, la maestría y el perfeccionamiento de habilidades, lo que lleva al éxito a través del esfuerzo constante y la atención al detalle. Esta carta está influenciada por el Sol en Virgo, un signo asociado con la perfección, el análisis y el trabajo meticuloso. En su representación visual, el 8 de oros muestra a una figura que trabaja diligentemente en una serie de discos o monedas, cada uno mejorando en calidad a medida que avanza. Este proceso de trabajo artesanal refleja no solo el crecimiento personal, sino también el deseo de alcanzar un nivel superior de habilidad y conocimiento. La repetición y el esfuerzo continuo son claves para la culminación de esta carta, y la obra no solo se trata de la producción material, sino también de la dedicación a mejorar cada aspecto de la vida. En una tirada de tarot, el 8 de oros sugiere que el consultante está en una etapa de crecimiento y desarrollo personal que requiere dedicación y esfuerzo continuo. Puede indicar un periodo de aprendizaje o de perfeccionamiento de una habilidad, o bien el trabajo arduo para completar una tarea importante que llevará al éxito. Esta carta es un recordatorio de que, aunque el trabajo duro puede ser exigente y demandante, la perseverancia y la atención al detalle conducirán a un alto nivel de logro. El 8 de oros también puede señalar que es el momento adecuado para enfocarse en el perfeccionamiento de los propios talentos, la educación o el desarrollo profesional. Si aparece en una posición negativa o invertida, puede advertir sobre el riesgo de estar demasiado enfocado en el trabajo, perdiendo el equilibrio con otros aspectos de la vida, o la posibilidad de que la perfección en los detalles obstaculice el progreso en su núcleo. El 8 de oros nos recuerda que el éxito se construye día a día, con esfuerzo, disciplina y la voluntad de mejorar constantemente en todos los aspectos de la vida. En el espíritu tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 10 de copas, conocido como saciedad, representa el punto culminante de la realización emocional y la satisfacción plena.
pero también lleva implícita una advertencia sobre el exceso y la saturación bajo la influencia de Marte en Piscis y la esfera de Malkuth en el árbol de la vida. Esta carta muestra el final de un ciclo emocional en el que todo lo deseado ha sido alcanzado, pero el gozo comienza a decaer debido al exceso de indulgencia o complacencia en su representación visual. Las 10 copas están dispuestas de acuerdo con el árbol de la vida y desbordadas por un líquido que fluye sin control, simbolizando que la abundancia ha superado su límite y se ha convertido en algo inestable. Marte, con su energía destructiva, sugiere que lo que antes ofrecía alegría puede haberse convertido en una fuente de estancamiento o agotamiento. En una tirada de tarot, el 10 de copas simboliza la felicidad familiar, la armonía emocional y el logro de los ideales sentimentales, como el amor duradero o la estabilidad en el hogar. Puede representar matrimonios felices, relaciones plenas o proyectos emocionales exitosos. Sin embargo, también advierte sobre la posibilidad de que esta saciedad derive en apatía, aburrimiento o falta de propósito una vez alcanzado el objetivo. En un contexto negativo, puede señalar relaciones o situaciones que aparentan ser perfectas pero que internamente han perdido su vitalidad. Esta carta nos insta a disfrutar de los logros, pero sin olvidar la importancia del crecimiento continuo. La renovación emocional nos recuerda que el estancamiento es el enemigo del desarrollo, y que incluso en momentos de plenitud, debemos estar abiertos a nuevas experiencias que mantengan viva la chispa emocional. Así, el 10 de copas invita a celebrar la felicidad presente, pero con la sabiduría de no darla por sentada ni permitir que el exceso la consuma. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Sagitario. Tirada de 3 cartas para Sagitario. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La princesa de bastos representa la energía del fuego de la tierra, manifestada en su forma más joven, creativa y potencialmente transformadora. Es la chispa que inicia nuevos proyectos y el fuego latente que se prepara para convertirse en algo más grande. La imagen muestra una figura joven y vibrante rodeada de símbolos de renovación y crecimiento, indicando su papel como mensajera de inspiración y cambio. En una tirada de tarot, esta carta puede representar el inicio de una aventura emocionante, el surgimiento de ideas creativas o el deseo de explorar nuevas posibilidades. También sugiere la necesidad de actuar con entusiasmo y espontaneidad, pero con la precaución de no subestimar los desafíos. La princesa de bastos es el símbolo de la evolución creativa y el poder de la renovación constante. En el cuerpo tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El 3 de bastos, denominado virtud, representa la expansión de la visión creativa y el desarrollo de la energía inicial del fuego hacia su plena expresión asociada. Combina. Esta carta simboliza la maduración de la voluntad y su alineación con principios superiores, lo que permite el crecimiento sostenible. En la imagen, los 3 bastos aparecen firmemente plantados, irradiando energía ordenada, lo que indica estabilidad, cooperación y la manifestación armoniosa del propósito original. La virtud en este contexto implica integridad, trabajo en equipo y el entendimiento de que la fuerza individual puede potenciarse mediante la colaboración. En una tirada de tarot, el 3 de bastos sugiere la consolidación de planes previos y el inicio de resultados tangibles. Es un augurio de progreso, expansión de horizontes y éxito en proyectos, especialmente cuando se trabaja con otros hacia un objetivo común. Esta carta también puede indicar oportunidades en el extranjero, asociaciones fructíferas y la materialización de visiones a largo plazo. En el espíritu tienes a la carta de 3 de espadas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 3 de espadas manifiesta el dolor emocional que resulta del choque entre ideales y realidades, llevando a la desilusión. La tristeza o incluso el arrepentimiento se relaciona con la herida causada por la separación, la pérdida o la traición, reflejando cómo los conflictos mentales pueden generar sufrimiento duradero. La carta es una representación de la confrontación inevitable con la verdad dolorosa, pero también sugiere que atravesar este sufrimiento puede conducir a la sabiduría. Asociada a Saturno en Libra, implica la necesidad de aceptar la disciplina emocional y el aprendizaje que emerge de la adversidad. En una tirada, anuncia rupturas, decepciones o relaciones dolorosas. Sin embargo, también contiene una advertencia: no evadir el dolor, sino enfrentarlo como parte del proceso natural de sanación y desarrollo personal. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Capricornio. Tirada de 3 cartas para Capricornio. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 5 de oros, conocido como preocupación material o carencia, representa la lucha con las dificultades económicas, el abandono y la sensación de estar atrapado en circunstancias desfavorables. Esta carta está influenciada por la luna en Tauro, lo que implica una relación tensa entre la seguridad material y las emociones internas, sugiriendo que los problemas financieros o materiales pueden generar ansiedad y estrés emocional. En su representación visual, el 5 de oros muestra a 2 figuras caminando por un camino de nieve, representando la pobreza o la sensación de estar excluido de la abundancia, mientras que una iglesia en el fondo simboliza la espiritualidad y el consuelo disponible, pero no accesible en ese momento debido a la dificultad material. Esta carta indica una sensación de pérdida o privación, ya sea en el aspecto económico, emocional o físico, y puede señalar una etapa de sufrimiento o limitación debido a factores externos. En una tirada de tarot, el 5 de oros sugiere que el consultante puede estar atravesando tiempos difíciles en el ámbito material, ya sea enfrentando una crisis financiera, luchando con la inseguridad laboral o experimentando una sensación de falta de recursos. Puede señalar también el miedo a la pobreza, el abandono o la desvalorización, lo que puede generar una preocupación constante por el bienestar físico material. Esta carta invita a considerar que, a pesar de las dificultades visibles, existe una fuente de apoyo y consuelo que puede no estar siendo reconocida en ese momento, representada por la iglesia o el refugio en el fondo de la escena. En su forma más negativa, puede sugerir la tendencia a centrarse excesivamente en la falta y la escasez, sin ver las oportunidades de superación o la ayuda que está disponible. El mensaje del 5 de oros es que, aunque el sufrimiento material puede ser real, la clave para superar esta etapa está en abrirse a las soluciones disponibles, tanto internas como externas, y en comprender que la escasez no es permanente, sino que es una fase que puede ser superada con esfuerzo y apoyo adecuado. En el cuerpo tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La carta del loco, atribuida al número 0, es la encarnación del inicio y el vacío, representando el potencial puro sin forma y la creación en su estado más primigenio. Su conexión con la letra hebrea Aleph, que simboliza el aire, y el buey, sugiere fertilidad y potencia creadora, mientras que su ubicación sobre el árbol de la vida como el 0 cabalístico le otorga el papel de ser la fuente y el fin de todos los opuestos en equilibrio. En el diseño de la carta, el loco porta cuernos de Dionisio Sagro con un cono fálico de luz entre ellos, lo cual señala su conexión con la influencia divina, y la corona suprema. Su vestimenta verde representa la renovación de la primavera, mientras que sus botas doradas,
El poder del sol en su mano derecha, sostiene una vara con una pirámide blanca, símbolo del Padre de todo, y en su izquierda, un cono de pino en llamas que denota crecimiento y vitalidad. Alrededor de él se despliegan símbolos como uvas púrpuras de fertilidad, el orbe alado con serpientes gemelas, y una mariposa multicolor que expresa transformación. Todo esto se sitúa sobre un fondo dorado que representa el amanecer del aire y el espacio, resaltando la revelación súbita de la creación. El loco es un símbolo de la divina locura, esencial para trascender las limitaciones de la razón. Relacionado con figuras míticas como Parsifal y Baco, encarna la pureza de la inocencia, la juventud y el éxtasis. Su conexión con el Espíritu Santo y tradiciones de la fertilidad lo muestran como el canal por el cual las fuerzas creativas irrumpen en la existencia. En una tirada de tarot, esta carta puede anunciar ideas nuevas, impulsos creativos inesperados o cambios abruptos. Si se interpreta de forma positiva, revela genialidad, inspiración, aventuras y posibilidades ilimitadas. Por el contrario, en un contexto negativo puede advertir sobre locura, caos o imprudencia. Además, representa fluctuación, alternancia e innovación, donde todo puede ser destruido y regenerado. La presencia del loco sugiere la necesidad de aceptar lo inesperado y abrazar el cambio para alcanzar la verdadera sabiduría y evolución. En el espíritu tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 9 de espadas encarna el tormento mental y emocional que surge de pensamientos obsesivos, miedos profundos o culpas no resueltas. Esta carta es el reflejo del sufrimiento interno exacerbado por la mente, creando una atmósfera de pesimismo y angustia asociada a Marte en Géminis. Indica una lucha interna violenta donde la energía destructiva se dirige hacia el propio individuo. En una tirada, puede presagiar insomnio, remordimientos o crisis existenciales. Sin embargo, también implica que estos tormentos son autoimpuestos y, por ende, pueden ser superados mediante la autoaceptación y el trabajo interno. La clave está en reconocer los patrones de pensamiento destructivos y transformarlos en comprensión y sanación. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Acuario. Tirada de 3 cartas para Acuario. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 6 de copas, conocido como placer, representa el equilibrio perfecto entre las emociones pasadas y presentes, en el cual el placer no solo es un disfrute momentáneo, sino una fuente de regeneración emocional y espiritual. Asociado a la influencia del Sol en Escorpio en la esfera de Tiperet en el árbol de la vida, esta carta simboliza la armonía en el placer, la nostalgia y los recuerdos felices que tienen el poder de nutrir y revitalizar. En su representación visual, las copas están llenas hasta su máxima capacidad, pero no desbordadas, lo que refleja un disfrute controlado y consciente. Sin excesos ni desbordes emocionales, los lotos se mantienen erguidos y saludables, indicando que el flujo emocional está en su punto óptimo, proporcionando satisfacción, ternura y momentos de dicha que se experimentan plenamente sin llevar al agotamiento. En una tirada de tarot, el 6 de copas sugiere reuniones con personas del pasado, recuerdos que traen alegría y la posibilidad de encontrar placer en las experiencias simples y cotidianas. Puede indicar el reencuentro con amigos, familiares o amores de antaño, así como la nostalgia que, en lugar de ser una carga, se convierte en una fuente de inspiración y renovación en un contexto más profundo. Esta carta señala la importancia de aprender del pasado para vivir el presente con gratitud y alegría. También puede representar actos de bondad y generosidad, ya que lo que se da con amor vuelve multiplicado si aparece en una posición desfavorable.
puede advertir sobre la tendencia a idealizar el pasado y de cuidar el presente en su mensaje más esencial. El 6 de copas invita a disfrutar plenamente del momento actual, recordando que el verdadero placer no se encuentra en los excesos, sino en el equilibrio y la conexión con el alma. En el cuerpo tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 2 de copas es la manifestación perfecta del amor, la unión armoniosa de fuerzas opuestas y complementarias que se disuelven en una unidad superior en el tarot de Thoth. Esta carta está profundamente relacionada con el flujo del amor bajo la voluntad, una unión que no implica la anulación de las partes, sino su integración en un todo elevado y trascendental bajo la influencia de Venus en Cáncer. El 2 de copas refleja ternura, devoción y reciprocidad emocional. Su imagen muestra 2 copas alimentadas por un loto, símbolo de pureza espiritual y amor divino, de las cuales fluye agua cristalina que rebosa en el mar sereno de la emoción. Los delfines entrelazados representan la fusión alquímica de los opuestos, el equilibrio entre el alma y el cuerpo, y la capacidad de alcanzar la plenitud en las relaciones cuando existe entendimiento mutuo. Sin embargo, esta carta también lleva implícito una advertencia sobre la entrega excesiva, ya que la dependencia emocional puede alterar el equilibrio. En una tirada de tarot, el 2 de copas sugiere el inicio o consolidación de relaciones basadas en amor genuino, compañerismo y comprensión mutua. Puede simbolizar nuevas asociaciones, matrimonios, reconciliaciones, acuerdos sólidos que surgen de la cooperación. Si surge en un contexto negativo, puede alertar sobre expectativas idealizadas en el amor o asociaciones que podrían no ser del todo beneficiosas si no hay un intercambio equitativo. No obstante, su mensaje principal es positivo, destacando la necesidad de abrirse al amor, confiar en los demás y disfrutar del placer emocional compartido. En el espíritu tienes a la carta del 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de copas, conocido como corrupción o debilitación. Es una carta que simboliza el peligro de la ilusión, el exceso de opciones y el envenenamiento emocional que puede resultar del deseo descontrolado. La falta de enfoque influenciada por Venus en Escorpio y asociada a la esfera de Netzach en el árbol de la vida. Esta carta muestra el lado oscuro del placer y la fantasía, en el cual los sueños y las aspiraciones se distorsionan hasta convertirse en ilusiones engañosas. En su representación visual, las copas están llenas de sustancias y símbolos tentadores, pero su contenido es venenoso, sugiriendo que lo que aparenta ser atractivo puede ocultar corrupción o peligro. El loto, antes símbolo de pureza, ahora está marchito y podrido, mostrando que la energía emocional ha sido mal canalizada y se ha contaminado con deseos insanos excesivos. En una tirada de tarot, el 7 de copas advierte sobre la tentación, la confusión emocional y la posibilidad de estar atrapado en fantasías o decisiones poco realistas. Puede indicar situaciones donde se tienen demasiadas opciones y se carece de claridad para elegir el camino correcto, lo que puede llevar a la parálisis o decisiones equivocadas. Esta carta sugiere la necesidad de discernir entre lo que es real y lo que es una ilusión, ya que perseguir placeres o metas superficiales puede resultar en decepción o fracaso. También puede reflejar adicciones, autoengaños o la búsqueda insaciable de satisfacción externa como medio para llenar vacíos internos. Cuando se interpreta positivamente, puede ser un llamado a explorar la imaginación y la creatividad, pero siempre con los pies en la tierra y la mente clara. El 7 de copas nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que el verdadero crecimiento emocional proviene de la autenticidad y el equilibrio, no de perseguir fantasías efímeras. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Piscis. Tirada de 3 cartas para Piscis. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta del 7 de oros.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo el 7 de oros, conocido como resultados o reflexión, simboliza la evaluación de los esfuerzos realizados y la paciencia requerida para cosechar los frutos de las inversiones emocionales, físicas o materiales. Esta carta está influenciada por Saturno en Tauro, lo que sugiere que el progreso se logra mediante el trabajo constante, la disciplina y la paciencia, pero también implica la necesidad de tomar un paso atrás y reflexionar sobre los resultados obtenidos hasta el momento. En su representación visual, el 7 de oros muestra una figura que observa su cosecha, evaluando la calidad de lo que ha sembrado. Este momento de reflexión es clave para tomar decisiones sobre el futuro, y también puede simbolizar la sensación de que los esfuerzos realizados hasta ahora han dado frutos, pero no de inmediato de la manera esperada. El árbol de la vida detrás de la figura indica que los esfuerzos en la tierra deben alinearse con las leyes universales de crecimiento y renovación, y sugiere que la verdadera recompensa vendrá con el tiempo. En una tirada de tarot, el 7 de oros indica que el consultante se encuentra en una etapa de evaluación de sus esfuerzos. Puede representar una fase de espera, donde los resultados de los proyectos o relaciones no se han materializado completamente, y la paciencia es necesaria para que la cosecha llegue a su plenitud. Esta carta señala que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido logrado hasta ahora, evaluar lo que ha funcionado y lo que necesita ajustarse antes de seguir adelante. Puede advertir sobre la tentación de apresurarse o abandonar el proceso antes de que llegue a su fin natural. El 7 de oros también sugiere que los esfuerzos realizados hasta el momento están por dar sus frutos, pero que la clave para el éxito es la perseverancia y la capacidad de mantener el enfoque. Si aparece en una posición negativa, puede señalar impaciencia, frustración o la sensación de que el progreso es demasiado lento, lo que podría llevar a la desilusión o decisiones precipitadas. En su núcleo, el 7 de oros nos enseña que el éxito a largo plazo requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de reflexionar sobre el camino recorrido para asegurar que los próximos pasos sean los correctos. En el cuerpo tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. La princesa de bastos representa la energía del fuego de la tierra, manifestada en su forma más joven, creativa y potencialmente transformadora. Es la chispa que inicia nuevos proyectos y el fuego latente que se prepara para convertirse en algo más grande. La imagen muestra una figura joven y vibrante rodeada de símbolos de renovación y crecimiento, indicando su papel como mensajera de inspiración y cambio. En una tirada de tarot, esta carta puede representar el inicio de una aventura emocionante, el surgimiento de ideas creativas o el deseo de explorar nuevas posibilidades. También sugiere la necesidad de actuar con entusiasmo y espontaneidad, pero con la precaución de no subestimar los desafíos. La princesa de bastos es el símbolo de la evolución creativa y el poder de la renovación constante. En el espíritu tienes a la carta de caballero de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo. El príncipe de espadas representa la parte más racional del aire, la mente lógica y estructurada que busca patrones y teorías. Esta carta está asociada con Capricornio y Acuario, y su figura es la de un hombre en armadura, montando un carro que parece dirigido por niños alados que saltan sin rumbo fijo. Esto simboliza la mente que, aunque poderosa y capaz de moverse con rapidez, a menudo carece de propósito o dirección clara. En una tirada, el príncipe de espadas sugiere un enfoque intelectual, donde las ideas y los conceptos se desenvuelven rápidamente, pero sin una dirección precisa. Puede representar a alguien que es muy inteligente y creativo pero carece de una estrategia concreta. Esta carta también señala la tendencia a racionalizar en exceso y perder de vista la aplicación práctica de las ideas. Si se invierte, podría indicar una mente dispersa, incapaz de concretar proyectos o de tomar decisiones consistentes. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado.